vamos a estar presentando como unas técnicas básicas de la identificación de este grupo tan interesante y retante que son las reinitas, ¿no? Específicamente las reinitas migratorias. Y vamos a presentar algunas de las más comunes, hablar de cuáles son sus características, compararlas unas con otras, hablar un poco sobre su biología, ¿verdad? Y cómo, dónde buscarlas, etcétera. Pero vamos a estar, les voy a estar dando, ¿verdad? Una serie de puntos, ¿no? Y preguntas, información que uno debe ir preparándose poco a poco cuando uno va a buscar reinitas, ¿no? Básicamente, como Gabriel dice, esto toma tiempo. Lo que quiero de aquí es que sepan qué es lo que hay que mirar, cómo hay que mirar y tener claro de que esto es un proceso que va a ser tan rápido como el tiempo que usted le ponga leyendo y estudiando y yendo al campo a observar. Y obviamente siempre es bueno pues buscar gente que sabe un poquito más y compartir información. Bueno, vamos a empezar por ahí. Para darle un trasfondo, la reinita o el término warblers es un término que se utiliza comúnmente para decir pajaritos, aves pequeñas, y es un término que se usa indiscriminadamente para ese tipo de aves. Por ejemplo, arriba en la derecha pueden ver lo que se llama un reed warbler, que es una reinita de Eurasia, que aunque se llama warbler no tiene que ver absolutamente nada con las reinitas que tenemos en el Nuevo Mundo. De hecho, esta reinita está más cercana a los zorzales que a las mismas reinitas que tenemos nosotros acá. Algunas otras, hay otro grupo que son las reinitas de Australia, que tampoco tienen que ver nada con esto, pero como los europeos las veían pequeñitas comiendo insectos de una manera similar, pues todo era para ellos un warbler, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí nuestra reinita, que el grupo más afín serían lo que se llama las tángaras, los tanagers, y que recientemente abajo podemos ver a la derecha un gorrión negro que ahora se incluye como un tipo de tanager, ¿no? Un tipo de tángara. Y ese es uno de los grupos más cercanos, ¿no? Y por ahí está la reinita común también, etcétera. Pero son meramente grupos cercanos. La AOU, la American AOS, American Ornithological Society, que son los que trabajan con la parte de taxonómica, ¿no? Y los nombres oficiales y las listas en Norteamérica, reconocen unas 110 especies dentro de la familia llamada Parulidae. Y si les suena conocido, porque Parulidae viene, pues está asociado al nombre Parula, que es el nombre de un grupo de reinitas, ¿no? Que incluye la pechidorada, que es una de las más comunes que tenemos aquí. Esas 110 especies se dividen en 18 subespecies. Y una de las características que tienen y que hace que sean interesantes y bien retantes y difíciles a veces identificar es que presentan mucha variabilidad. Y eso quiere decir que tú puedes tener una sola especie con una distribución bien amplia en el área de América y tiene poblaciones distintas que consideramos como subpoblaciones o subespecies. Y eso pues
esas subespecies van a tener ciertos cambios de coloración y comportamiento diferentes que vamos a ver un poquito, ¿verdad?, a continuación. La mayoría de las reinitas de la familia Parulidae son altamente migratorias. Quiere decir que muchas de ellas se mueven durante el año de áreas donde anidan a áreas donde pasan el resto del año, ¿verdad? Y hay muchas teorías que podríamos estar varias horas discutiendo sobre eso, pero es algo bien interesante que tiene esta familia, ¿no? La mayoría se consideran como, ¿verdad? Estas reinitas se consideran como aves neotropicales porque bueno, la mayoría, ¿verdad? El grueso de las especies de alguna manera están asociados a los trópicos del Nuevo Mundo. Por eso se llaman así neotropicales. Pero, como les dije, muchas migran. De igual manera, hay algunas que tienen una distribución súper amplia. Aún una sola especie puede encontrarse desde la tundra de Alaska y Canadá hasta llegar al centro de Sudamérica, como por ejemplo, el canario de mangle, el yellow warbler, que tiene una distribución súper amplia, como pueden ver en el mapa que les presento aquí. Otra característica que tiene esta familia es que esa especie, a veces, cuando se encuentran y no hay buena comunicación, tienden a hibridizar. Quiere decir que especies diferentes se cruzan y podemos tener entonces aves, ¿verdad? Progenie, ¿no? Pueden criar pichoncitos que van a tener unas características mezcladas de los padres. Entre las más famosas, pueden ver ahí en la foto arriba a la derecha, es una reinita de Brewster, que es un híbrido entre la reinita alidorada y la reinita aliazul, y que se ha reportado un puñado de veces aquí en Puerto Rico. Esta reinita de Brewster tiene su propio nombre. De hecho, cuando se describe por primera vez, se pensaba que era una especie separada a todas las demás. Luego se dan cuenta de que, en efecto, es el cruce entre una alidorada y una aliazul. Y no solamente eso, sino que si uno de estos híbridos se cruza con una aliazul o una alidorada, sale otro tipo de reinita que le llaman la reinita de Lawrence, que también pensaba que era una especie distinta, pero se dieron cuenta que era la cría del híbrido con otro de los parentales. Algo bien interesante y que hace que sea, ¿verdad?, a veces más complicado, ¿no? Por suerte, pues eso en Puerto Rico no es algo que se ve con tanta frecuencia, y principalmente porque los híbridos, excepto en raras ocasiones, los híbridos que salen no pueden procrear, son infértiles. Bien, en el Caribe tenemos unas 13 especies de reinitas que son residentes todo el año. 11 de las cuales son endémicas a una o más islas en el Caribe. Aquí en Puerto Rico pues tenemos dos que ya conocemos, que son la reinita bosque enano y la reinita mariposera. Bien, este número de especies de reinita antes era mucho más alto, pero estudios
que se han hecho genéticos han demostrado que varias especies que se consideraban como reinitas, en efecto, son más afines y se consideran como tángaras, no tanagers. Como pasa con los dos warblers endémicos de la española, que realmente son un tipo de tanager bien especial, ¿verdad? Y son endémicos de esa isla. Bien, además de esas 3 especies, ¿no? Que tenemos residentes todo el año, hay 40 otras especies de reinitas de la familia Parulidae que pasan y se han reportado en el Caribe, ya sea pasando a través de las islas mientras se mueven hacia Centro y Suramérica o que son residentes durante la época de invierno del área boreal, ¿no? El invierno en Norteamérica. Varias de estas especies son que son las que tenemos aquí, como la tigre, la azul, la de Kirtland, que es la que está en la foto. Son especies que la mayoría de los individuos se concentran durante el invierno boreal en el Caribe. Pueden encontrarse en el norte de Sudamérica en ciertas ocasiones, pero es algo raro. La gran mayoría se mantienen en todas las Antillas. Así que son parte integral de nuestra avifauna. Y realmente tenemos que pensar que pasan hasta 9 meses del año acá en el Caribe y solamente pasan ¿verdad? Cerca de 3 meses en lo que se mueven y llegan a sus áreas de anidaje en Norteamérica. Así que son especies que a mí nunca me gusta decir que son especies migratorias y que, ¿verdad? No son residentes, porque en efecto son residentes y parte integral de nuestro ecosistema. Bien, ahora les voy a empezar a hablar, ¿verdad? De cierta información que debemos tener en cuenta en el proceso de identificación de nuestras renitas. Tenemos que tener una información básica cuando vamos a salir, ¿verdad? O estamos pendientes de buscar estas aves, porque esto nos va a ayudar a empezar a, como les dije, hay sobre 40 especies que podemos tener durante este periodo en la isla. Así que hay que empezar a buscar la manera de empezar a definir qué especies pueden estar en cierta área y cuáles no, porque para que se haga más fácil el poder determinar qué especie es la que estamos teniendo contacto, ya sea que lo escuchamos o que lo vemos. Bien, hay una serie, como le dije, de especies que están todo el año, ¿verdad? Y aquí tienen imágenes de la reinita mariposera y la reinita de bosque enano. Son especies endémicas, están todo el año en Puerto Rico y son 2 especies que tenemos que estar bien claros de cuáles son sus características, dónde están y que si vamos en verano pues y escuchamos una reinita, lo más seguro tenemos que pensar en estas 2 o en una tercera que es el canario de mangle. Pero entonces depende de dónde, en qué tipo de hábitat estemos, que les hablaré después. ¿Ok? Y no ponernos a inventar de que es una renita de Kirtland o algo así, ¿verdad? Que todo el mundo quisiera ver, pero hay que buscar, ¿verdad? Ese periodo del año, qué es lo que más probable esté en el lugar donde yo esté observando aves.
Pues hay algunas aves que están, como les dije, hasta 9 meses del año, son residentes entre los meses de lo que sería el otoño y el invierno y parte de la primavera de Norteamérica, ¿no? Son aves que están mayor parte del tiempo aquí en la isla. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Como son las pipitas, las reinitas pechidoradas, tenemos la picatierra, etcétera. Son especies que vamos a tener durante ese periodo del año, que van a estar llegando a Puerto Rico a eso hasta finales de julio algunas. El grueso llegan entre septiembre y octubre. Y luego entonces, ya para mediados de diciembre, como les mencioné, se mantienen en distintas áreas de Puerto Rico, ¿no? Bien, algunas de estas especies, muchas realmente, son transeúntes. Quiere decir que pasan solamente a través de la isla y están un tiempo. Algunas de estas especies, como por ejemplo la reinita rayada, la blackpoll, prácticamente se observa en Puerto Rico durante este periodo que estamos ahora mismo del año, entre finales de septiembre y principios de noviembre. Llegan muchas de ellas en grandes cantidades, pasan un tiempo, varios días, varias semanas en Puerto Rico, en lo que recuperan un poco la energía y la van acumulando en el cuerpo en forma de grasa para poder continuar su viaje hacia Sudamérica. Y muchas de estas reinitas viajan hasta Chile, hasta Argentina. ¿Okay? Lo interesante es que algunas de estas reinitas rayadas se ha descubierto que pueden viajar sin parar por 2 o 3 días. ¿Okay? En algo que es increíble, sin parar en las Antillas. Pero muchas de ellas, por distintas razones, tienen que parar, ¿verdad? Pero continúan su viaje. Luego entonces en primavera no utilizan otra ruta siguiendo los vientos en las capas más altas de la atmósfera para llegar, y rara vez las vemos. Vamos a ver una reinita rayada en primavera en Puerto Rico, ¿verdad? Se pueden ver, pero usualmente pues son bastante raras. Y son, aunque se ven también en diciembre, enero, febrero, ¿verdad? Que se quedan, pueden quedarse todo el año, realmente es bastante raro. Hay otras especies que son bien irregulares. Quiere decir que vienen todos los años y muchas de ellas meramente paran y siguen, y no pasan mucho tiempo en la isla. A veces la mayoría se queda en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo en Florida, que estas reinitas que tenemos aquí, que es la palmera y la coronada, uno lo puede ver caminando por los estacionamientos en diciembre y enero, por montones. Pues cuando hace mucho frío en la parte sur de Norteamérica, o sea, en Estados Unidos, muchas de ellas tienden a bajar hacia las Antillas y de momento aparecen en diciembre, enero, aparecen grandes cantidades de estas especies de reinitas. ¿Okay? Así que siempre las cantidades van a variar dependiendo de varios factores. Bien, en términos de, como le mencioné, algo muy importante es el hábitat. Hay que saber dónde estamos, qué tipo de hábitat, qué tipo de ecosistema, porque las reinitas migratorias y también, ¿verdad?, las residentes, obviamente,
pero concentrando en las migratorias, ellas van a separarse, ellas van a tener distintos hábitats que van a utilizar para minimizar la competencia por la búsqueda de alimentos. Y interesantemente, vamos a ver que los hábitats que utilicen acá en el Caribe son completamente distintos a los hábitats que van a encontrar en Norteamérica. Principalmente, ¿verdad? Porque esto es un área tropical. Norteamérica básicamente es todo un área templada. O está en áreas en el Ártico, etcétera, que son hábitats totalmente distintos. Y les daré, ¿verdad?, algunos ejemplos. En este caso, aquí tenemos una vista de los bosques altos de Puerto Rico. En este caso, esto es el bosque de Guilarte en Adjuntas. Es un bosque lluvioso, con mucha nubosidad, mucho helechos arbóreos, muchas palmas de sierra, bien interesante, ¿no? Y bien distintivo, esos bosques de montaña. Y una de las especies que vamos a encontrar en las montañas más altas es la reinita verdosa, que es la que tenemos ahí en la pantalla. Y ahorita, ¿verdad?, les hablaré un poquito más de los comportamientos y cómo se asocia al hábitat particular. Pero una reinita que usted va a buscar en los bosques altos. Otra reinita que se va a buscar en bosques. En la montaña, por ejemplo, es la reinita azul. Y la pispita de río es otra pispita, una reinita, ¿verdad?, que vamos a encontrar en las montañas también, cercano a quebradas, ríos, etcétera. Y va a estar bien común en las montañas. Bien. Tenemos otro tipo de hábitat bien importante que es interesante, son los manglares. Y los manglares es un lugar, ¿verdad?, que mucha gente visita a buscar reinitas, por ejemplo. Uno, porque está, ¿verdad?, es bastante cerca y usualmente es un lugar que tiene mucha diversidad de alimentos, muchos insectos especialmente y otros invertebrados que muchas de estas aves van a utilizar. Pero, por ejemplo, los manglares son casi sinónimos cuando hablamos de reinita, con esta reinita que tengo aquí, que es una reinita, una pispita de mangle. Y el nombre, pues, hace mención de que este es el hábitat preferido de este tipo de aves, que la vamos a ver caminando por el suelo o cerca del suelo entre los manglares. Y les gusta los manglares porque prefiere cuerpos de agua que son quietos, que no están con una corriente, a diferencia de su pariente que les mencioné, que es la pispita de río, que le gusta agua que está corriendo todo el tiempo. Y así se separan las dos, y es una manera más o menos de uno poder saber si uno ve una pispita y está en un manglar, pues la mayor probabilidad es que sea una pispita de manglar. Y si ves una pispita en un río, especialmente en la montaña, pues lo más seguro que sea una pispita de río. ¿Okay? Hay muchas otras reinitas que les gustan áreas de matorrales. Y una de estas reinitas que vamos a buscar ahí en esta época del año, porque si es el otoño de Norteamérica, es la reinita rayada. Es una reinita que le gusta bosques bajitos, matorrales, básicamente densos, que puede esconderse, lugares donde hayan árboles que crezcan bien rápido, con la madera no sea muy fuerte, que le den ataques de distintos tipos de insectos y tenga entonces la oportunidad de buscar las larvas, ¿no? Lo que serían las oruguitas y otras larvas de escarabajos, por ejemplo. ¿Okay? Así que eso es un tipo de hábitat bien frecuentado en
En Puerto Rico, pues la reinita de mariposera tiende a preferir este tipo de hábitat también. Así que es algo que tenemos que tener en consideración. Bien, hay reinitas que, aunque pueden estar en una multitud de hábitats, han podido aprovechar el hábitat humano que hemos creado, este hábitat antropogénico, y una de ellas es la reinita pechidorada, que posiblemente sea la reinita migratoria más común que uno ve en áreas urbanas, junto con la galana. Pero yo creo que la pechidorada es un poquito más común y usualmente pues tiene su territorio y su área dentro de las urbanizaciones, parques urbanos. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, usualmente tenemos entre 2 y 3 pechidoradas que se establecen dentro del área cercana a donde yo estoy. Y así pues vamos a encontrarla en distintas áreas. Así que han aprovechado ese tipo de área semiabierta con árboles dispersos, y pueden entonces aprovecharnos y sacarle ese máximo. Pues hay otras reinitas que son un poco más especializadas, como por ejemplo la picatierra, que es una reinita que, aunque puede encontrarse en algunos matorrales, pero siempre está cerca de cuerpos de agua y usualmente está en lugares donde hay herbazales húmedos, en lo que llamamos, ¿verdad? En buen castellano, wetlands, ¿no? En humedales. Y los vamos a encontrar que les gusta estar cerca del suelo en ese tipo de hábitat. Así que si uno va, por ejemplo, al Caño Tiburones y está cerca de los cuerpos de agua y hay vegetación herbácea, uno debe estar pendiente de que puedes encontrarte con gran probabilidad una o más de estas reinitas picatierra. Bien. Otras características que hay que mirar, que nos ayuda a identificar qué ave es la que estamos viendo, tiene que ver con hábitat y un poco de comportamiento, ¿no? Y entonces esto es lo que yo le llamo áreas de alimentación. Y tiene que ver con dónde están comiendo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen compuesta de una reinita trepadora que se alimenta trepándose verticalmente y horizontalmente en las ramas y troncos de los árboles, buscando insectos y otros invertebrados que están metidos entre la corteza de esos árboles. Por eso pues tiene ese pico largo, afilado, que les ayuda a introducirlo entre esos espacios que hay entre la corteza. Y se comporta más como un carpintero que como una reinita. Así que es una reinita que vamos a estar buscando cerca del tronco o caminando por la rama, a veces dándole boca abajo en una rama, desafiando la gravedad. Hay otras especies como por ejemplo la reinita tigre, que van a preferir especies de plantas, arbustos, árboles que tengan frutos pequeños y flores que produzcan néctar. Por ejemplo, la reinita tigre se caracteriza por eso, de que se alimentan mucho de pequeñas frutas, bayas, que en inglés se llaman berries,
pero también se sabe que van a libar, ¿no?, el néctar de las flores. Y hay ciertas especies de plantas que podemos ver y tener gran posibilidad de que donde se concentran ese tipo de plantas, vamos a tener una gran posibilidad de encontrar una de estas reinitas tigre. Otra que come fruta es la reinita coronada, es otra que se alimenta mucho de fruta. Hay otras que se alimentan en lugares donde se acumula hojarasca entre las ramas. Y en este caso, esta es la reinita gusanera, que es una reinita que tiene un pico bien largo y afilado, que sirve para buscar, humear, ¿verdad?, entre esas hojas, entre la corteza y esos lugares donde se acumula ese material, y van ¿verdad?, y van a haber insectos y otros artrópodos que ponen su huevo y van a tener sus larvitas ahí, y esta reinita pues va a preferir ese tipo de bosque. Entiendo, ¿verdad? Un bosque que yo he visto este tipo de situación es el bosque de Río Abajo, y creo que entiendo que en estos días se han reportado varias reinitas gusaneras en esa zona, porque ahí ocurre esa acumulación de hojarasca, ¿no?, entre los bejucos y las ramas y todo eso. Otras reinitas van a preferir estar cerca del suelo. Por ejemplo, la pispita dorada, la pispita de río, la pispita de mangle, la reinita de Connecticut, mi némesis llamada la reinita de Swainson. Son reinitas que van a preferir estar cerca del suelo, y usualmente en lugares bastante densos, ¿no?, que tengan muchas hojas, ¿no? Entonces son más fáciles de escucharlas que de ver. Así que son especies bien adaptadas para estar ahí. Muchas de ellas caminan. Ok, un poquito más específico, ¿no?, a otras características que la mayoría de las personas están más pendientes, o por lo menos que yo quisiera que estuvieran más pendientes cuando van a identificar aves en general, pero especialmente la reinita, en las vocalizaciones. Bien, en Norteamérica, las reinitas pues no son tan difíciles, porque además de que tienen unos colores nupciales en la época reproductiva que son bien distintivos y bien fáciles de identificar, pues también tenemos los machos que van a estar cantando todo el tiempo canciones que son bien características, bien definitivas, definitorias sería, y eso pues lo hace más fácil. Pero acá en el Caribe rara vez cantan, y solamente las vamos a ver, algunas de ellas que cantan cuando acaban de llegar o cuando están a punto de regresar a Norteamérica. Y por eso vemos a veces, especialmente la reinita pechidorada, tiende a cantar cuando está a punto de regresar a Norteamérica, ¿no?, a su área reproductiva. Pero aquí en Puerto Rico pues tenemos nuestras tres especies que son residentes todo el año: el canario mangle, la mariposera y la reinita bosquenano, que tenemos que aprendernos el canto, porque básicamente cantan todo el año acá en Puerto Rico,
y nos ayuda a rápidamente identificar esas especies, ¿no? Y entonces nos ayuda a que no nos vayamos a confundir. En Puerto Rico, ¿verdad? Y el Caribe, tenemos entonces, ¿verdad? Que bregar con estas renitas migratorias que no están cantando y que básicamente están haciendo estos sonidos que le llamamos chips en general, porque eso es lo que muchas de ellas, eso es lo que suena más o menos el sonido de esta avecita. Y es algo que necesita mucha práctica, pero una vez uno se va aprendiendo las más comunes, se te hace más fácil detectar cuando algo suena distinto o fuera de lugar. Así que eso es algo que yo siempre le recomiendo a la gente, ¿no? Ciertamente aquí en Puerto Rico somos bien visuales y siempre estamos pendientes a los colores y a ver la reinita, pero a veces escuchar los chips, los sonidos, es a veces hasta más importante para poder tener una idea más clara de lo que puede ser y tener entonces en la mente pensar qué ave la que estoy entonces tengo que ponerme a buscar entre todas, ¿verdad? Entre la vegetación. Y aquí les puse algunos ejemplos de cómo se aprecian esos sonidos, los chips, los chep, los zip, y yo no soy buenísimo ni para poderlo deletrear, ni mucho menos imitar esos chips, pero todo el mundo, ¿verdad? Sabemos que le llamamos que vamos a chipear, lo que vamos a hacer pitching, imitando algunos de esos sonidos que hacen. Y de hecho, pues, en México se le llama chipes por eso mismo, por el sonido chip característico de muchas de estas especies. ¿Ok? En el documento que se le envió, y que yo espero que la mayoría lo haya recibido, pues tienen esta información de los, más o menos mi interpretación de los sonidos, lo tienen ahí en ese documento también. Ok. El comportamiento es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces, en la mayoría de los casos, las reinitas están que no se dejan ver bien o no se están quietas, ¿verdad? Y entonces, como vamos a ver, la mayoría de las reinitas no tienen una característica que las define. Hay que buscar varias características para poder determinar cuál es, ¿verdad? Pero a veces el comportamiento es algo que nos trae rápidamente a pensar cuál de las reinitas puede ser, o podemos minimizar el número de posibilidades rápidamente. Hay varias de estas reinitas, por ejemplo, que cuando están buscando alimento tienden a mover el rabo para arriba y para abajo. Lo que se llama en inglés tail bobbing, ¿verdad? Bobbing, que es moverlo para arriba y para abajo. Clásica de las especies que es migratoria es la galana. Usted es una renita pequeñita que está moviendo la cola todo el tiempo y es amarilla completo, pues miren, con gran posibilidad lo que está viendo es una galana. La renita mariposera también mueve el rabo, pero no lo mueve tanto. Otra especie que mueve el rabo característicamente todo el tiempo es la renita palmera, que usualmente la vamos a encontrar cerca del suelo cuando está en Puerto Rico,
usualmente en lugares cerca de salitrales. Si vemos una reinita grisácea con raya que tiene amarillo en el área del vientre y está moviendo la colita todo el tiempo y es bastante grande, pues lo más probable es que sea una reinita palmera, por ejemplo. Otras que mueven el rabo, pero ¿verdad? Tienen el rabo corto, son las pispitas que también tienden a hacer eso. Lo único que el rabo, pues, son más cortos y pues tienen otras características que vamos a ver. Ok. La candelita, por ejemplo, es una especie que tiende a hacer tres cosas, vamos a poner aquí. Una es que siempre tiene el rabito, lo levanta, mostrando sus colores, ya sea naranja en el macho o amarillo en la hembra o los machos juveniles. Y además de eso, baja la alita, ¿ok? Que a veces parece como si estuviera media enfermita, ¿no? Así que eso es algo bien característico. Y también tienden a que el rabo lo abren y lo mueven de lado a lado, como un abaniquito, mostrando nuevamente los colores que tienen brillantes, amarillo o anaranjado. Y eso es bien característico. Y otra cosa que hacen es que esta reinita, la candelita, tiende a salir volando, a atrapar insectos en vuelo, como si fuera un atrapamosca. Y eso es algo que es bien característico y por lo tanto ellas tienden a estar muchas veces cerca de la punta de la rama de los árboles para poder entonces tal vez o asustar insectos como polillitas, etcétera, y salir volando y atraparlos en vuelo como haría un atrapamosca, como les dije. Hay otro como la encapuchada que van a mostrar también el rabo y van a mostrar su rabito blanco, manchas, o sea, unas plumas blancas en el rabo, y van a estar usualmente cerca del suelo, en lugares bastante densos. Y como ya les había mencionado, hay otras reinitas que van a estar en o bien cerca del suelo, como son las pipitas de Connecticut, la de Swainson. Y lo interesante es que a diferencia de otras reinitas que su movimiento en el suelo o en la rama es brincando, ¿verdad? Con las dos patitas juntas como un canguro, estas reinitas caminan, mueven una patita para adelante y una atrás. Y es algo que es bien característico. Y de hecho, allá la reinita de Swinson parece que está como patinando a veces, como se vería si uno la pudiese ver con facilidad. ¿Sí? Otra reinita que tiene un comportamiento interesante es la flanquicastaña, la chestnut sided, que también tiende a siempre estar con el rabito echado en un ángulo de como 30 grados y entonces tiene las alitas que las baja, dándole un aspecto bien peculiar, algo parecido a lo que hace la candelita también. Lo único que la chestnut sided pues no sale volando tanto como a buscar insectos, ¿verdad? Como haría la candelita. Y obviamente la coloración es completamente diferente. Pero tiene esa característica, esa pose que uno puede notar, ¿no? Y están casi todo el tiempo están con esa pose, es bien interesante. Ok, ya terminando esta parte,
El plumaje es sumamente importante también. Lo único que, como les he mencionado, pues a veces no se nota bien porque la reinita está en mala luz, escondida, etcétera, pero aún así siempre podemos en algunas de ellas utilizar esa característica como un distintivo bastante que no sea muy funcional. Por ejemplo, en algunas especies podemos ver que en las edades hay diferencias bastante marcadas. Por ejemplo, le mencioné la candelita en que el macho juvenil, cuando llega aquí a Puerto Rico, la coloración es básicamente la misma que la hembra, no tiene esa coloración negra y anaranjado típico de los machos adultos. Pero mientras están aquí, se preparan y pasan a la primera muda y entonces empiezan a salirle plumas negras. Entonces, muchas veces cuando van a salir de regreso hacia Norteamérica, los machos juveniles los podemos ver con un montón de manchitas negras dentro, ¿verdad? Una coloración bastante clara. Así que se ven así moteaditos, ¿no? Y es algo bien característico. Y hay otra, por ejemplo, la encapuchada, pues los machos, la capucha no se forma hasta segundo año. Las picatierras macho le pasa lo mismo, que no tiene casi nunca el antifaz completo. Así que van a haber diferencias. En algunas reinitas, a veces lo que le podemos ver bien y a veces en las fotos que tomamos son como dice el señor gran José Colón, las fotos de atrás. Y ahí pueden ver una de mis fotos de atrás, que es el canario de Mangle, que es el que está abajo más a la izquierda. Y lo que conseguí fue tomarle el jabo prácticamente. Pero en este caso me funciona bien la foto, porque pueden ver que muchas de estas reinitas en la parte, especialmente en la parte inferior de la retrices, tienen unos patrones que son bien característicos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos este canario de Mangle abajo, arriba tenemos una picatierra, que son principalmente amarillas por abajo, pero la picatierra, las retrices, las plumas del rabo no son amarillas, mientras que las del canario de Mangle son amarillas por completo. Y eso es a veces que lo que se le puede ver es el rabo. Si le vemos el color amarillo completo en el rabo, un ave que se ve amarilla, en lo que pudimos ver, pues lo más probable es que era un canario de Mangle. ¿Okay? Así que esa es verle el rabo. Y muchas de las guías te dan unas series de ilustraciones donde muestran los distintos patrones de la parte inferior de los rabos de las reinitas. Y eso es, no es fácil de acordarse, pero es algo que te ayuda, ¿no? Especialmente si uno puede tomarle una foto. Bien, el dimorfismo sexual también es evidente en muchas de las reinitas que vienen a Puerto Rico, aún cuando están en la plumaje no reproductivo, ¿no? En el caso aquí, pues, la reinita encapuchada, si se fijan, el macho tiene esa capucha negra que parece una máscara de esquiar, con entonces el cachete amarillo bien marcado. La hembra, usualmente
tiene lo que parece una definición bien vaga, bien tenue de esa máscara de esquiar, y usualmente es como de color cremoso, marrón claro. Y además de eso, los colores amarillos son mucho más tenues, no son tan brillantes como en el macho. Y esto es algo que vamos a ver en muchas de las especies, y eso pues hablaremos un poquito más ahorita. Bien, hay otras renitas que vamos a ver mucha variación, como yo lo había mencionado al principio, de que algunas tienen una distribución súper amplia y van a ver mucha variación de colores, y van a ver muchas subespecies. Así que van a tener muchas diferencias. En el caso aquí de la renita coronada, es una especie que siempre ha dado mucho trabajo en su identificación y su clasificación taxonómica, principalmente porque las del este tienden a tener, si se fijan, la garganta blanca, y las del oeste y del centro de Estados Unidos o de Norteamérica tienden a tener la garganta de color amarilla. Y antes se consideraban como la Myrtle Warbler en el este y la Audubon Warbler en el oeste. Y otras variaciones que hay en el entremedio. Pero en el caso de Puerto Rico, pues la que viene es la del este.